And he knows that he will never have the capability or the resources or the money to go across the world and look for it and try to find out what happened there. Everyone who has gone there has never come back. But then one day, a delegation of warriors arrives at the library from Wheat, and they're asking for help to try to solve a problem. Bueno, a él le gustaría ir a buscar esa ciudad, pero no tiene los recursos, no tiene dinero para ir a viajar y ver qué sucedió, porque la gente que va no regresa. Sin embargo, un día se le presenta la oportunidad cuando una delegación de guerreros de esa ciudad aparece en la suya y solicita ayuda para resolver un problema. And they won't say what the problem is, but they're just asking for certain kinds of people, scholars, engineers, to come back and help them. And Laszlo gets to go. No dicen cuál es el problema que quieren resolver, simplemente están buscando cierto tipo de personas, por ejemplo, ingenieros o personas eruditas, y resulta que Laszlo se le da la oportunidad de ir con ellos. So that's the setup. It's also the story of the left behind half-human children of murdered gods. Bueno, eso es como empieza la historia, pero también es la historia de un grupo de niños que son los hijos de, son mitad dioses, y bueno, los padres de estos niños han sido asesinados. So my books are always a little hard to describe without spoilers. So my message to myself for my next book was to write a book that's easy to describe. Mis libros siempre resultan un poquito difíciles de describir, y mucho de lo que yo digo puede resultar en decirles algo que no deberían de saber todavía, o spoiler como se dice en inglés, así que mi propósito es que mi siguiente libro sea más fácil de describir. So I think it is, but I can't tell you what it is yet because it's still a secret. Yo creo que sí va a ser, pero no les puedo decir de qué es porque es secreto. So that's the setup of Strange the Dreamer. There was a few things that I wanted to do when I started writing it. You know how when you read a few books in a row, you can get tired with one trope or situation. Like I was momentarily fatigued with really evil villains, for example. Yo quería hacer algunas cosas con mi libro. No sé si a ustedes les ha pasado que están leyendo varios o han leído varios libros y llega un momento en que se sienten cansados de algo al respecto. A mí me pasó como con los villanos que son realmente malos. So really bad villains. Also, I was tired of action climaxes, you know, big, long action climaxes. And I was tired of writing and of protagonists who could fight. También estaba yo un poquito cansada de estos clímax a los que se llega con una acción muy intensa, y también de los protagonistas que luchan. So I wanted to write a book. So it turned out I was trying to write an adventure, a fantasy adventure book that had no villain, no action sequence, no action climax, and no fighting. Bueno, resultó que mi libro es un libro de aventuras que no tiene ninguna de estas tres cosas. So, I mean, there are antagonists, but the villain has been dead for 15 years. I mean, the villains. This is a story that, you know, a lot of books are about winning a war, solving a crisis, and then everything is supposedly magically better. But in this book, it's set 15 years after the war has been won, and it's about trying to heal from trauma, and this city has been occupied for 200 years by tyrants, so it's about trying to come back from that and create an identity, a new identity, and trying to figure out who you are. En este caso no tenemos a estos villanos. De hecho, los villanos que hubo o que debe haber en el libro ya están muertos. Sí hay antagonistas, pero aquí más bien se está hablando de algo poco común, en el sentido de que muchas de las historias se escriben respecto a cómo se gana una guerra o cómo se resuelve una crisis, y como que después de eso mágicamente todo es muy bueno después. Aquí la guerra ya fue, la guerra ya se ganó, ya hace varios años de eso. Los tiranos ya tienen mucho tiempo en la ciudad, llevan 200 años gobernando esta ciudad, y de lo que se trata es como de construir una nueva identidad después de todo lo sucedido. So I wanted to look at a situation where people are governed by hate and
they hate each other for good reasons, but whether it's possible to overcome that, whether it's possible to stop being enemies, you know, to decide not to hate somebody anymore, to look at them and see a person instead of just the enemy, and whether it's possible to end the cycle of violence and revenge that happens, you know, that can control generations and generations of lives. A mí, lo que me llamó la atención era crear una situación en la que se pudiera analizar este caso en el que la gente siente odio unos hacia otros y bueno, tienen motivos para sentir ese odio, pero la idea es ver si ese odio, ese sentimiento se puede superar, si en algún momento puedes ver a esa persona que ahorita consideras tu enemiga como una persona y, digamos, superar ese ciclo de violencia y odio que se recibe. So that's what I was interested in, but it's also a romance, and so the love story is a big part of the book, and I think it's also a lot of fun. So it's about really heavy subjects, but it's also fun and romantic, magical, and it's the first of a two-part. It was supposed to be one book. I tried, but it got too big, so it got split in half. Bueno, pues eso era lo que me interesaba. También es una novela de amor y aunque los temas en sí que me llevan a ella, digamos, son un poco densos, también hay diversión y desde luego la historia del amor. De hecho, este es un libro que se pensó originalmente como un libro y al final se convirtió en dos porque empezó a crecer el propio libro y por eso entonces hay dos, realmente son dos partes de una historia. So the second part will be out in June. It came out in English in October. La segunda parte ya se publicó en octubre en inglés, pero en mayo va a ser en inglés.